maestros resulta vital para tejer estos saberes desde las aulas. Por ello, a través de este webinar, titulado Estrategias creativas en arte y cultura, herramientas para la didáctica docente, buscamos generar un proceso pedagógico que transformen el aprendizaje, haciendo que el arte sea un puente indispensable para que los estudiantes reconozcan su diversidad y fortalezcan su sentido de pertinencia. En este sentido, tenemos dos invitados el día de hoy. Vamos a presentar al primer ponente. Tenemos invitados a Jesús Gómez Arrieta y también tenemos a Johan Rodríguez, y cada uno les voy presentando. Comenzaríamos presentando a Jesús. Jesús Gómez Arrieta es licenciado en Educación Artística y especialista pedagogo en la Unidad de Arte y Cultura del Minero, con una sólida trayectoria del diseño. Hace implementaciones y acompañamiento de iniciativas educativas a nivel nacional, incluyendo programas como Expresarte y Orquestando. Integra su experiencia como docente, promotor cultural y gestor para articular la práctica artística con el currículo escolar, promoviendo el arte como motor de desarrollo integral de identidad y transformación social. Asimismo, destaca como principal impulsor de la Red Nacional de Docentes de Arte y Cultura, liderando procesos de capacitación y fomentando una educación artística situada, colaborativa y profundamente conectada con los saberes y la realidad en las comunidades del país. Dicho esto, le doy la bienvenida a Jesús. Jesús, te doy el pase, sin antes mencionar, por favor, que a cada uno de los participantes puedan poner sus nombres completos en su perfil. Muchas gracias, Jesús. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Jan. Gracias por el pase. Buenas noches con todas, con todos, queridos colegas. Nos reúne la Semana de la Educación Artística y Cultural este año. Se está implementando, digamos, esta mirada también a lo cultural y nos parece fantástico que, digamos, siempre creo que ha estado muy ligado en la escuela, digamos, tanto lo artístico como lo cultural, y siempre lo hemos estado viendo, conviviendo, interactuando, pero que ya tenga o que sea parte del marco también nos ayuda muchísimo a poder trabajar con esa mirada, ¿no? Nuestra celebración de la Semana de la Educación Artística. Les agradezco muchísimo estar aquí, reunirse, darse este tiempo, y eso ya dice muchísimo, muchísimo de ustedes, de todos nosotros que estamos en esta sala. Voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a hoy día a mirar un poquito. Muy bien. Ahí ya nos ayuda con los micrófonos, por favor, para que podamos. Muy bien. Sí, ayúdenme con los micrófonos nada más para que no tengamos interrupciones, ninguna interrupción. Genial. Muy bien. Entonces, hemos preparado algo bonito, muy interesante para compartir con ustedes, para poder hablar con ustedes sobre esto This meeting is being recorded. que impacta directamente con nuestros estudiantes, ¿no? Que es, digamos, ese entregar que nosotros tenemos y que damos cada día en las escuelas, ¿no? Y que surge desde la planificación, ¿no? Porque no todo está iniciándose en el momento que yo estoy con los estudiantes, sino ya hay un trabajo previo, hay una preparación previa, porque seguramente constantemente nos estamos capacitando, y eso es algo que también habla muchísimo de nosotros, de nuestro profesionalismo. Y queremos, tanto Johan como yo, presentar algunas estrategias. Yo voy a hacer la entrada de manera general para que luego se trabaje de manera específica algunas técnicas o algunas estrategias, recursos que va a presentar Johan, que es de la Escuela de Bellas Artes, ahora universidad también. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar
es, aquí me gustaría que me ayuden a poner, creo que yo mismo también lo puedo hacer. Veamos, lo solucionamos al toque. Voy a poner en el chat un enlace, queridos colegas. Muy bien, no pasó nada. Ya estamos aquí de nuevo. Entonces, ahí surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacer que las experiencias en arte y cultura en nuestra área sean más creativas, sean más participativas y también, por ende, estas puedan ser muy significativas, que es al final lo que nosotros buscamos, ¿no? Que a partir de lo que nosotros llevemos, ellos puedan vivir una experiencia de aprendizaje que al final siempre se quede aquí, ¿no? Y le genere poco a poco el desarrollo de las competencias que tenemos en el área, ¿no? Donde el estudiante aprende cada día a poder realizar una apreciación más crítica, ¿no? Comprendiendo y expresando su propio sentir, su propia voz, ¿no? Su propio parecer. Y ese propio parecer, ese propio sentir también se empieza a construir, a crear y se transforma también en un producto, en una actuación que al finalizar el bimestre, el estudiante, o al finalizar la unidad, el estudiante comparte, ¿no? sus aprendizajes, sus nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la pregunta que les voy a dejar es para ir un poco interactuando y ver, porque lo que ustedes van a decir nos va a ayudar muchísimo. La pregunta es, ¿qué enciende la creatividad en el aula? ¿Qué es aquello que enciende la creatividad en el aula? ¿Qué es lo que la provoca? ¿Qué es lo que lo despierta o que lo moviliza o que hace que aparezca? ¿Qué es? Ustedes pueden entrar a ese enlace en Mentimeter para poder colocar lo que ustedes piensan, les va a permitir colocar una o dos palabras, pero que sean lo más potente que ustedes puedan encontrar y que diga, ¿no? Para mí comienza desde aquí, ¿no? Para mí esto es lo que enciende, esto es lo que lo provoca. Y ahorita vamos a entrar a ver cómo nos está yendo. Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Cómo van con las palabras? Pueden colocar en el chat también, ¿ya? En el chat de aquí, los que están en la sala, y también los que están conectados desde Perú Educa, también pueden colocar sus respuestas ahí en el chat que tienen en Facebook, seguramente, o en YouTube. Entonces voy a proyectar lo que estamos ya recibiendo de ustedes mismos. Muy bien, veamos. ¿Qué actividad o qué activa, perdón, la creatividad en el aula? Está cargando. Eh, ya Bueno, aquí podemos ver, por alguna razón no me permite mostrar. Sí, bueno, vamos viéndolo de esta forma. Nada nos detiene. Bueno, algunas cosas que nos dicen ustedes mismos, contextualizar su arte, la curiosidad. Esta palabra es increíble, genial. También nos dice, a ver, vamos a volver por aquí. ¿Qué más encontramos?
la curiosidad, contextualizar su arte, una necesidad, la imaginación de innovar, la exploración, la didáctica participativa, la motivación, la emoción, imágenes, el interés, el arte, la libertad de expresión, la motivación, el sonido, lo desconocido, la disponibilidad, un problema también nos dicen, la libertad de expresar ideas, un docente en movimiento. Esto me gusta muchísimo. Motivación a explorar, imaginación y libertad, motivación. Chasca también han puesto, chasca es estrella, ¿verdad? Exploración, la imaginación de innovar. Muy bien. Eh, exactamente, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros, lo que nosotros vamos debemos de llevar, ¿no? Al aula. Entonces vamos a volver a nuestra presentación. Ya estamos aquí. Entonces, esto de encender también es como, debemos de tomarlo si bien es cierto como una metáfora, pero sí creo que nos ilustra muchísimo, nos ayuda muchísimo a ilustrar, de ver un poco la creatividad de manera figurativa, que es como el fuego, ¿no? que, que no es mágica la creatividad, no aparece de la nada, no aparece si yo le enseño a tocar un instrumento o si yo le enseño a elaborar o a utilizar una técnica en pintura, no aparece si yo le enseño técnicas de movimiento o del teatro, etcétera, ¿no? Ahí probablemente no va a aparecer la creatividad porque solamente le estoy dando indicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres, mueves aquí, levanta esto y levanta lo otro, ¿no? Tiene que haber una chispa, tiene que encenderse el fuego. Y para encenderlo es nosotros que tenemos que tener siempre herramientas que nos permitan, justamente despertar la creatividad, ¿no? Y para despertar la creatividad, hay que propiciar el espacio. O sea, repito, no va a aparecer de la nada, no es mágica la creatividad. Por lo tanto, tenemos que generar curiosidad. Es un conjunto de acciones que nosotros tenemos que llevar al estudiante, ¿no? Que tenemos que buscar que pase, que propiciarlo, ¿no? Entonces, como decían ahí, ¿no? Tengo que despertar la curiosidad, tengo que motivarlos, tengo que llevar imágenes, tengo que llevar sonidos, tengo que llevar, digamos, diversos elementos que le ayuden a imaginar, que le den recursos, esos recursos que también son la técnica, pero si yo no genero el espacio para poder crear, para que eso se transforme en algo nuevo, en algo que me permita a mí expresarme como estudiante, entonces se va a quedar solamente ahí en repetir la técnica y en pintar o en bailar o en tocar un instrumento o en actuar, ¿no? Entonces, cuando logramos encender esa chispa, tenemos que buscar que se mantenga viva, tenemos que alimentarla, tenemos que sostenerla, ¿no? Entonces, este pequeño círculo es algo que siempre tenemos que incorporar en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Un docente tiene que ser un docente agitador, un docente que mueve siempre su clase, ¿no? El área de arte y cultura, por las características mismas, además, debería mantenerse siempre en movimiento, ¿no? Desde el pintar mismo, desde el movimiento, con más razón todavía, desde la ejecución de instrumentos, etcétera, ¿no? Y tiene que dejar huella también, porque se supone que yo construyo, que yo elaboro algo que cambia, ¿no? Por eso en algún momento en las preguntas también colocaban de que puede partir también de un problema, ¿no? Y de cómo resuelvo ese problema. Y la creatividad es justamente eso, ¿no? Que nos ayuda a resolver algo, ¿no? Pasa algo, utilizo mis recursos, lo resuelvo y tengo una propuesta de mejora, una propuesta de solución, ¿no? Entonces, tengo que tener imágenes detonantes, tengo que provocar. Un docente tiene que ser provocador con las imágenes, con los recursos, con la forma de hablar, con la forma de expresarse. Todo esto va a hacer que el estudiante se conecte
con nosotros, con lo que estamos llevando, ¿no? Porque si no logramos esa conexión también, digamos, no vamos a poder hacer todo lo demás. ¿Cómo genero movimiento si el estudiante no está conectado? Llevarlo nada más para que, o sea, digamos, como si lo estarías jalando, no es tanta la idea, ¿no? La cosa es llevarlo, pero como si estarías bailando, ¿no? Y te sigue la pareja, ¿no? Y tú vas bailando, y tu pareja va siguiendo tu ritmo, y tú también vas, y tú también vienes, ¿no? Entonces, es un poco eso, pero eso va a pasar siempre y cuando haya conexión. Es lo mismo cuando estás bailando, si hay conexión con la pareja, vas a saber que quiere llevarte, vas a saber o te va a entender que quiere que le sigas, ¿no? Pero si no hay esa conexión, probablemente la coreografía se pueda ver plana, no haya expresión, no haya coordinación, ¿no? Entonces eso es muy importante, que ustedes siempre, digamos, conecten con todo lo que puedan llevar, ¿no? Pueden ser sonidos, pueden ser objetos, ¿no? Hay que romper la rutina, generen códigos con sus estudiantes, saludos, frases, elementos que hagan que la atmósfera del aula tenga esa esencia del arte, ¿no? Porque si no hacemos eso, es que el arte, hay que darnos cuenta de que el arte es, creo yo, completamente diferente a las otras áreas, ¿no? Eh, yo como docente de arte y cultura, yo lo creo así, ¿no? Si yo no genero una atmósfera donde los estudiantes saben que en ese momento voy a tender una manta y voy a hacer mi ritual, digamos, de inicio, ¿no? Entonces yo ya estoy conectado, mis estudiantes también están conectados, ¿no? Entonces eso también hay que buscar, ¿no? Y los retos, también los retos creativos, ¿no? Movilizar la atención, la emoción, el interés, todo este conjunto que va a ayudar que ellos estén conectados, ¿no? Que es, digamos, lo que va a ir propiciando, lo que va a ir generando las condiciones para que yo pueda aplicar mis estrategias, aplicar todo lo que quiero trabajar con ellos, ¿no? Y hay esta frase tan potente, ¿no? Que no hay creatividad sin asombro. Los estudiantes tienen que asombrarse, nosotros tenemos que sorprenderlos. Muy bien. Y claro, si hemos logrado encender esa llama, hay que mantenerla, ¿no? Entonces, para mantenerla, tenemos que, digamos, de acuerdo a las actividades que hayamos planteado, seguramente vamos a incorporar dinámicas, vamos a cambiar ritmos, en algún momento seguramente van a elaborar ideas, construir, escribir, y ese escribir no es solamente en una hoja, en un cuaderno, ¿no? Sino que tienen su bitácora, sino que también tienen posits para pegar de repente en algún papelote, o lo van a discutir en grupos, ¿no? Entonces esa conexión de ideas, esa construcción colectiva es lo que va a ir empezando a girar la rueda de la creatividad en nuestros estudiantes, ¿no? Y nuestras estrategias van a ir calzando de mejor forma, ¿no? Y el aula, por supuesto, tiene que estar viva siempre, ¿no? Tiene que moverse, siempre, siempre tiene que estar ligado y llevado a la creatividad. Muy bien. En esta construcción, como saben, nosotros siempre partimos de una situación significativa, ¿no? De un asunto público, de algo que a ellos les interese, de algo que a ellos les incomoda o les genera como algún fastidio que de repente en su institución educativa, hay, no sé, muchos de los estudiantes, muchas personas de la comunidad educativa, tanto docentes, estudiantes o familias, acostumbran a tirar los envoltorios y entonces ellos ven su colegio que cada vez que termina el recreo termina completamente sucio y entonces eso genera incomodidad en ellos y van a decirlo, ¿no? A mí, profesor, esto es lo que me incomoda y sobre esto es lo que yo quiero trabajar o queremos trabajar. Entonces se discute, se empieza a dar forma a esta respuesta que vamos a dar a esa problemática, ¿no? Y ahí seguramente nosotros vamos a decir, ya, para trabajar el tema de la apreciación crítica, vamos a utilizar estos recursos de aquí, voy a mostrar estas imágenes y tal y tal. Y para el desarrollo de la otra competencia, justo esos insumos, ese trabajo que han hecho, nos va a servir también como recurso para poder aplicar procesos creativos también, ¿no?
En el arte, la exploración es un elemento muy importante, que además es como parte también o como una capacidad. Sin embargo, la exploración debe mantenerse todo el tiempo, ¿no? Yo puedo hacer apreciación crítica también, explorando, también observando, mirando, tocando, sintiendo, escuchando, ¿no? Entonces, va a ser muchísimo más profundo el aprendizaje si yo tengo muchos elementos sensoriales que me ayudan a entender una obra, que me ayudan a entender una manifestación artístico-cultural, ¿no? A que me lo muestren o que me digan o que me cuenten nada más, ¿no? Entonces tengo que considerar todo eso, ¿no? Y la experimentación también es otro elemento muy importante, ¿no? No solamente me debo quedar en mirar, sino también en tocar, sino también en mover, ¿no? Porque esos elementos que yo mismo puedo haber llevado como estudiante o que mi profesor llevó para que yo pueda explorar, para que yo pueda experimentar, o de repente me llevó fuera del aula y todos en grupo nos fuimos y empezamos a observar, a escuchar, a oler, ¿no? Y entonces todos estos elementos de esta experimentación, de llevar algunos elementos de repente de fuera, o objetos que tengo para poder tocar qué cosas suenan más agudas, qué cosas suenan más graves, ¿no? Entonces, toda esta experimentación también es muy importante. Además, que ustedes, yo y todos sabemos, y desde niños hemos ido aprendiendo de esa forma, ¿no? Del ensayo-error, ¿no? Nosotros hacemos algo y no funciona, pero ya sabemos dónde no ha funcionado y en la siguiente, o si no, regresamos y reajustamos y vamos aprendiendo. Y ese equivocarse es parte, digamos, también del aprendizaje. No hay que verlo como un error, ¿no? Hay que verlo como parte del aprendizaje que nuestros estudiantes seguramente también van a encontrar esa dificultad, ¿no? Y es importante que ellos corrijan, pero además se den cuenta al final en la reflexión de qué es lo que pasó, ¿no? Dónde me equivoqué y de qué manera lo resolví también, ¿no? Porque eso ya se queda como una experiencia que me va a ayudar a resolver situaciones similares, ¿no? Muy bien, y también este cierre digamos, de lo que yo voy trabajando desde mi proceso creativo, me lleva también a aterrizarlo, a ir un poco como que bajando el ritmo para que mis estudiantes, justamente lo último que decía, de que ellos miren hacia atrás un poco y se den cuenta cómo iniciaron, cómo tuvieron que planificar, de qué manera se organizaron y todo eso, ¿no? Entonces ellos van avanzando, van aprendiendo y van dándose cuenta, ¿no? Dónde encontraron más errores, de qué manera lo resolvieron, con quiénes, cómo y todo eso, ¿no? El diálogo, la reflexión se hace muy importante en este proceso. Dentro de los lenguajes artísticos que tenemos, trabajando que antes los llamábamos como componentes, ¿no? Ustedes se recordarán, decíamos los componentes del arte, ¿no? Ahora son los lenguajes artísticos. ¿Por qué los lenguajes artísticos? Porque es una forma de comunicarnos. Nos comunicamos a través de la danza, nos comunicamos a través del teatro, de la música y de las artes visuales. Todos estos lienzos nos sirven para poder decir, esto no me gusta, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, de esta manera me gusta más el mundo, de esta manera más me gusta mi escuela, de esta manera me siento yo más feliz, de esta manera a veces me siento triste también, ¿no? Entonces yo puedo contarlo a través del movimiento, de la pintura, de los trazos, ¿no? De la música, de las letras, de mi composición y desde la creación de personajes que cuentan un poco lo que también yo siento o lo que pasa en mi comunidad, ¿no? Entonces aquí yo utilizo la improvisación, la dramatización, el juego dramático, las secuencias corporales y estos elementos que son importantes también desde el movimiento, desde lo escénico, pero también desde la música, ¿no? El realizar paisajes sonoros, los podcasts que ahora son muy famosos, y que llegan a muchísima gente y que tiene una variedad de formas que yo los puedo elaborar. La percusión corporal también, ¿no? Y la creación rítmica, ¿no? La percusión corporal.
digamos que es un trabajo rítmico desde el cuerpo, pero también hay la creación rítmica con diferentes elementos o con instrumentos musicales que pueden ser de manera colectiva también, ¿no? Que tiene bastante técnicas más pequeñas que nos ayudan también a trabajar la música en el aula, ¿no? Considerando de que de repente no tenemos instrumentos musicales o muchos instrumentos musicales en el aula. También está esto de narrar, imaginar y jugar para aprender, ¿no? De cómo una nube puede convertirse en algo que me va a contar una historia, de cómo un palito puede convertirse, si es que yo lo suelto en una sequía o en un río o un riachuelo, y cómo este navegar del palito o del barquito va a tener a contar historias porque va a haber en todo su recorrido diferentes paisajes, diferentes imágenes, ¿no? Digamos, con las piedras, las plantas, los animales, los insectos, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a narrar, a crear, a jugar con ellos. Miren, de elementos tan a veces ni siquiera son como que tan elaborados que pueden tener vida, ¿no? La gamificación nos permite mucho el trabajo desde las historias, desde un poco desde lo fantasioso también, ¿no? Desde la fantasía, y cómo crear estos personajes con poderes y más llevados a la realidad y además que van como en los juegos, pasando niveles, ¿no? Eso también dentro del aula es increíble porque a ellos los conecta mucho con el juego, porque ellos siempre están jugando videojuegos principalmente y saben que tienen que pasar de niveles, que hay etapas que ganan, que pierden, que tienen estrellas, que tienen, ¿no? Que tienen formas de, digamos, de recompensa. Que también se pueden incorporar, ¿no? Los retos creativos, las cartas narrativas, ¿no? Finalmente, comentarles también que las estrategias, las formas que yo trabaje que sean de manera creativa, siempre van a transformar la experiencia en el aula, ¿no? El explorar nos va a abrir posibilidades, nos va a dar más recursos. El estudiante siempre está a la espera de que su profesor le diga o le permita mostrar cuáles son esas posibilidades creativas, artísticas que él tiene. No es, en muchos de los casos ellos no van a proponer eso, no van a decirte, mira, profesor, yo puedo hacer todo esto de aquí. Hay muchos chicos y chicas que no van a esperar más bien a que alguien les dé el espacio, propicie el espacio, propicie la oportunidad para que ellos puedan empezar a jugar, a empezar a poco a poco, con el cuerpo o con los colores, con cualquier forma creativa, a mostrar un poco lo que a ellos les gusta, lo que ellos sienten a través del movimiento y más, ¿no? Participar, construir juntos los juegos, la interacción que busquemos con nuestros estudiantes, desde lo más básico hasta lo más progresivo que podamos ir avanzando, también va a propiciar mucho la seguridad para que también pueda surgir, digamos, procesos creativos interesantes, fuertes, potentes, ¿no? Robustos, con muchos elementos, ¿no? La interpretación también, ¿no? El darle sentido a lo que estamos imaginando, ¿no? Cómo esa imaginación, cómo lo que estamos pensando, lo aterrizamos, construimos, lo moldeamos, lo convertimos en sonido, en música, en danza, en movimiento, ¿no? Y también tenemos que buscar que se haga visible el aprendizaje. Eso es algo que no debemos de dejar de hacer. El aprendizaje tiene que darse cuenta el estudiante de cómo ha aprendido, qué es lo que ha aprendido y cómo ha aprendido. Y si ha tenido dificultades, de qué manera los ha resuelto, o qué cosas no pudo resolver y por qué de repente, qué es lo que faltó, ¿no? Él mismo tiene que darse cuenta para tener poco a poco un aprendizaje más autónomo. Entonces, yo voy a dar el pase a nuestro amigo Johan para que pueda continuar con la presentación. Jan, no sé si tú haces el pase, la entrada. Voy a Sí, dejar de compartir. sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno.
Qué bonito esta forma de entender, también de construir estos procesos de creatividad, ¿no? Bueno, también vamos a presentar a nuestro siguiente ponente que también nos va a mostrar quizás un poco más el proceso sobre ya la práctica misma en sí, ¿no? Para ello, vamos a presentar a Johan Rodríguez. Hola, buenas Él noches es con todos, con todas. Sí, para darles, disculpa, Johan, ahorita quiero dar algunas indicaciones pequeñísimas nada más. Por favor, nos registramos en la lista de asistencia que envié. Y lo otro, las preguntas la van formulando dentro del chat para que nosotros podamos ir filtrando y puedan ser respondidas estas preguntas que va a ser seguramente muy importantes. Dicho esto, quiero agradecer y a la vez también presentarles a Johan Rodríguez, que es escultor egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, hoy ya UNAVAP, la Universidad Nacional de la Escuela de Bellas Artes del Perú, ¿no? Graduado con honores y ha culminado estudio en máster en producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Su formación académica se ha orientado tanto al dominio técnico de la escultura como la reflexión conceptual y metodológica. Sobre sus procesos del arte contemporáneo, paralelamente, su desarrollo académico ha mantenido una práctica artística constante desde dibujo y escultura, explorando diversos formatos, materiales y lenguajes. Su trabajo escultórico abarca técnicas como la cerámica, modelado artístico, el tallado, el soldadura y la función, comprendiendo también cada una de ellas. No solo como procedimientos técnicos, sino como medios expresivos que dialogan eh, con la materia y el contexto del pensamiento artístico, ¿no? Desde hace algunos años ya ejerce la docencia en la ENSABAP, hoy UNAVAP, y específicamente en talleres de escultura, a educación en la especialidad de educación artística. Esta experiencia ha contribuido a consolidar una práctica pedagógica centrada en la formación integral del estudiante, priorizando el desarrollo de capacidades técnicas y el pensamiento crítico. También está elaborando en una institución educativa pública. Johan, adelante, te doy el pase. Muchas gracias. Comparto, ¿ya? Comparto de una vez. Sí, sí. Bueno, buenas noches una vez más con todos y con todas. Antes que nada, agradecer la invitación para poder brindarles mi experiencia a partir de lo que es estrategias creativas en arte y cultura, herramientas para la práctica docente. En mi caso, yo lo voy a plantear desde la experiencia tanto en Bellas Artes y en la educación secundaria, ya que trabajo en estos dos contextos, en estos dos lugares, y creo que me pareció súper importante, digamos, comentarlo, compartirlo desde mi experiencia, ¿no? Como Jan lo comentó desde un inicio, yo tengo una formación escultórica, digamos, no tengo una formación netamente, digamos, como para docente de arte, de educación artística. En el camino he ido desarrollándome poco a poco y eso creo que me ha llevado también a ir indagando un poco más allá para cómo ir realizando mis sesiones de clase, ¿no? Tanto en Bellas Artes y tanto en los colegios. Quisiera comentar también que yo empecé en los talleres de escultura, ¿no? En la especialidad de escultura en la Escuela de Bellas Artes, hoy UNAVAP. Y bueno, luego partí para realizar una maestría y volví luego de pandemia, pero por azares de la vida se me dio la oportunidad de trabajar en colegios, cosa que no lo tenía planeado para nada en mi vida. Y esto creo que de alguna manera me hizo replantear bastante el modo de enseñanza, ¿no? Porque es, bueno, esto lo comento desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, ¿ya? Es un poco más complicado, ¿ya? Tanto por el espacio, por el lugar y sobre todo por el contexto, porque me refiero precisamente a colegios estatales, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera me ha ayudado tanto en los colegios y en Bellas Artes a poder de alguna manera direccionar mi manera de enseñar.
Luego, en el 2024, tuve la oportunidad de regresar a Bellas Artes, pero ya no a la especialidad de escultura, sino más bien a la especialidad de educación artística, cosa que también es totalmente distinto el panorama, ¿no? En los talleres de escultura nos enfocamos más en lo que son los proyectos personales, ¿no? Cómo direccionar tu proyecto a partir de una estructura teórico-práctica, ¿no? A partir de la técnica, a partir de diversos materiales, etcétera. Pero por otro lado, en educación artística no necesariamente. Más bien, hay que proyectar la enseñanza, ya que ellos van a salir como futuros docentes. Y en ese sentido, la metodología cambia totalmente, ¿no? Y creo que el primer año, este es mi tercer año en educación artística. El primer año como que me fui adaptando todavía. Me fui adaptando porque todavía mi mente, mi cabeza no se alejaba o no se quería desprender todavía de la escultura como tal, ¿no? La enseñanza de la escultura como tal. Ya luego, poco a poco, entendí, fui viendo los procesos y las necesidades de cada alumno para su desarrollo procesual, para su desarrollo técnico, en cómo lograr diversas estrategias para, para el aprendizaje de escultura en la educación artística. Bueno, esta presentación la he dividido en 5 puntos. De hecho, el más importante es el punto número 3. El punto número 1 vamos a ver lo que es el inicio, como una apertura hacia esta presentación. Luego el problema común que se da en ambos contextos. Y el punto número 3 vamos a ver las estrategias creativas que de alguna manera yo las he vivido, he experimentado en ambos contextos. Luego una breve comparación entre Bellas Artes y la educación secundaria y bueno, finalizamos con un cierre. Bueno, quisiera iniciar en el punto número 1 con esta frase, ¿no? Es importante. Enseñar arte no consiste únicamente en enseñar técnicas, consiste también en crear condiciones para que aparezca la sensibilidad, la observación y la imaginación. Bueno, desde mi experiencia, lo que yo he tratado de hacer y lo que de alguna manera he puesto en práctica es coger lo que yo ya sabía de por sí, no solo en Bellas Artes, sino también desde mi experiencia personal, como por ejemplo visitando galerías, yendo a museos, conociendo a diversos artistas, a diversos docentes, algunas cosas de la maestría, de la escuela, claro. Y bueno, ¿no? Diversos temas que de alguna manera yo los tomo como un enfoque principal dentro de mi desarrollo artístico, como en el caso de las esculturas precolombinas, ¿no? Es algo que a mí me afana bastante. A mí me gusta mucho y es un referente principal en mi obra escultórica. En ese sentido, como muestra la imagen, ¿no? Yo traté de coger algunos programas que, por ejemplo, imparten en los museos, como en el caso del Musen, que es el aprendizaje basado en objetos, el cual me ayudó mucho para poder hacer o lograr un acercamiento con los alumnos, ¿no? Ya que los alumnos hoy en día no tienden a relacionarse mucho con el pasado, ¿no? Con su identidad ancestral, con su identidad histórica. Y en ese sentido creo que el programa del Musen me ayudó bastante a poder, digamos, acercar más a los alumnos, sobre todo de colegio secundaria, para entender un poco acerca de lo que es una pieza cerámica, un guacorretrato o alguna representación, sea cual sea, perteneciente al Perú antiguo, ¿no? A partir de una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿De qué material está hecho? ¿O qué es lo que representa esta imagen? ¿Qué es lo que te transmite? ¿No? ¿Qué sensación tienes? Poco a poco, esa estrategia me ayudó bastante para lograr que el alumno entienda lo que está mirando, ¿no? Lo que está observando. Y la observación es una de las herramientas que principalmente yo he ido a trabajar tanto en los colegios como en Bellas Artes. Y es algo que siempre he insistido e insistiré siempre en trabajarlo.
Punto número dos, vamos a ver, vamos a mencionar brevemente el problema en común, tanto en ambos contextos, como en ABAP y en colegio, ¿no? Son, digamos, problemas que normalmente uno como docente siempre lo va a ver. ¿No? Como es el caso de los estudiantes que se bloquean, que no tienen ninguna idea o creen que ellos no tienen ninguna idea o que no tienen la creatividad, como ellos dicen, ¿no? Siempre va a haber el alumno, la alumna, ¿no? Que te dicen, profesor, yo no tengo ninguna creatividad, no se me ocurre nada, ¿no? Y la idea es justamente romper ese miedo, ¿no? Ese miedo, esa idea, ¿no? Cerrada que puedan tener los alumnos en ese caso, ¿no? Que es el miedo a cometer errores o a fallar, ¿no? Pero la idea es, yo, más que eh, encender la chispa, porque todos tienen la chispa, la idea es generar la confianza que le permita al alumno a desarrollarse, ¿no? A trabajar, a plasmar sus ideas, a plasmar lo que ve, lo que observa, lo que siente, etcétera, etcétera. Otro problema que he notado es la falta de identidad, ¿no? Como lo que comentaba al inicio, los alumnos no tienen, digamos, esta identidad con su historia, con su pasado. Después, otro problema es que miran y no observan, ¿no? Los alumnos les pones una imagen, sea cual sea, desde un libro o una foto, solo lo miran, pero no observan los detalles, no observan el color, la textura, la forma, no indagan, ¿no? Y la idea es que aprenda, ¿no? A leer también una obra artística, ¿no? Que aprendan a descifrar, digamos, el lenguaje artístico. ¿Qué más? La poca conexión con el trabajo, ¿no? Con el proceso artístico. Muchos alumnos piensan que por el hecho de toparse con un material, sea cual sea, no lo van a lograr, ¿no? La idea es también buscar algunas maneras de cómo generar confianza en el proceso para que entiendan el material. Y bueno, en el punto número 3 aquí me voy a basar en 5 estrategias que he ido usando hasta el momento, hasta la actualidad, que de alguna manera me han ido funcionando porque he ido encontrando resultados. Claro, ha habido estrategias también que no me han resultado como yo hubiera esperado, pero bueno, estas estrategias que voy a comentar a continuación sí me han funcionado y la verdad que les animaría también a que lo fomenten, a que lo pongan en práctica. ¿No? Uno de ellos es la observación, ¿no? La observación es una herramienta fundamental, sobre todo en Bellas Artes, porque en Bellas Artes insistimos mucho con este tema, ya que se trabaja con modelos, ya que se trabaja con elementos, que de alguna manera se tiene que trasladar al plano tanto bidimensional como tridimensional, ¿no? La observación antes de producir. Entender la forma desde su idea más sencilla, ¿no? Porque el alumno lo que lo primero que se me viene a la mente es, me dice, no, profe, no puedo, no me sale, es muy difícil. Y la idea es hacerle entender desde lo más sencillo, ¿no? Cómo es que una manzana, una botella o cualquier tipo de vegetal se puede asociar a formas geométricas, por ejemplo, ¿no? Tratarles de buscarle el camino para que lo resuelvan de una manera más sencilla y no perfecta necesariamente, ¿no? Es lo primero que los digo también, ¿no? Lo que yo busco como docente no es la perfección desde un inicio. Lo que busco es el trabajo y la manera como lo resuelve, sea como sea. Eh, bueno, Formas orgánicas y geométricas, ¿no? La asociación de estas dos. Y bueno, esto es un ejemplo de un ejercicio monocromático a partir de la representación de una manzana, ¿no? Donde la observación se basa a partir de la proyección de la luz y las sombras, ¿no? Cómo entender el volumen, ¿no? Cómo entender el volumen de un objeto, en este caso una manzana, ¿no?
a partir de un ejercicio monocromático, solamente usando témperas blanca y negra, nada más, ¿no? Y bueno, ¿no? Y otra cosa que quisiera también recomendar es que el ejercicio del bodegón es, la verdad que es infalible. Yo lo vengo desarrollando 2 años en los colegios y ¿para qué? Me ha funcionado muy bien, me ha funcionado perfectamente bien. Es algo que el alumno capta y entiende, ¿no? Desde la forma más sencilla hasta la más compleja. Y hay resultados muy interesantes para que. Es un ejercicio que de alguna manera lo vengo empleando y no me ha fallado, ¿no? Y de hecho, este es un ejercicio que se usa bastante en Bellas Artes. Y dije, ¿por qué no plantearlo en los colegios, ¿no? Es un ejercicio fundamental para lo que es el entendimiento de la forma, del volumen, en el dibujo, ¿no? Bueno, en Bellas Artes también, ¿no? El dibujo lo usamos bastante como herramienta, ¿no? Para reconocer sobre todo el volumen en el plano bidimensional. Sobre todo en escultura se insiste bastante en el dibujo como herramienta, ¿no? Bastante, bastante, bastante. ¿Cómo es que resuelves tú a partir del dibujo el volumen? A partir de la línea valorada, a partir de la mancha, a partir de los trazos, ¿no? Y quitarles esa idea, ¿no? De que el dibujo se tiene que sobar. No, la idea es que trabajes tú la línea. Este es un bodegón un bodegón como ejemplo, ¿no? Es uno de los, creo que es uno de los bodegones más grandes que armamos. Se les pidió a los alumnos que traigan diversos objetos de la casa, ¿no? Pueden ser ollas, utensilios de cocina, frutas, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de los alumnos como que aportó con diversos elementos para poder realizar un bodegón. Aquí juntamos 4 mesas. Bueno, yo agarré una maceta que estaba por el colegio, la puse en el medio y alrededor de ellas fui eh, em, repartiendo diversas frutas, botellas, ollas, cucharones, etcétera, etcétera, ¿no? Y funcionó muy bien, ya no se tuvieron que mover, solamente fue que rodearon estas 4 mesas y cada uno dibujaba desde distintos ángulos. Esto es bueno, un par de ejemplos, la verdad, del proceso y uno de los resultados, ¿no? Quise poner el resultado de una alumna de segundo de secundaria, ¿no? En cómo lo resolvió. Para mí, yo quedé fascinado con este resultado, ¿no? Al ser una alumna de segundo de secundaria, cómo es que captó la forma, cómo es que captó la idea del degradado, de los valores tonales, de la forma, de la composición, ¿no? Que es algo que de alguna manera no es tan fácil de entender en los primeros ejercicios, ¿no? Es algo que se trabaja bastante en Bellas Artes y vean, ¿no? Cómo resultó en la práctica de los colegios. Perdón. Por otro lado, en los talleres de Bellas Artes se insiste siempre con el dibujo antes de realizar una práctica escultórica. En este caso es la representación de un bodegón en relieve, ¿no? Pues, como sabrán, el relieve se divide en alto, medio y bajo relieve, y en algunos casos también en hueco relieve. Y la idea es que el alumno resuelva la composición, resuelva la distribución de los elementos primero en el dibujo y luego eso lo traslada en la arcilla. Y ya luego, poco a poco, vaya levantando los volúmenes principales, cuál está en primer plano, en segundo plano, tercer plano y así sucesivamente, ¿no? Para esto el dibujo es una guía esencial, diría yo. Y bueno, como verán, en la otra imagen están los resultados, ¿no? Lo que se hace en Bellas Artes es modelar en arcilla. Luego se saca un molde en yeso y luego se hace un vaciado. En este caso, lo que se hace con los alumnos de educación artística es que no solamente se queden en el material, ¿no? En este caso es un vaciado en yeso. La idea es que el alumno vea las distintas posibilidades que puede rescatar en este material, ya sea con tierras de colores, con pigmentos, con agregados pétreos como arena, marmolina,
piedras, etcétera, etcétera. La idea es que el alumno explore, experimente, se equivoque varias veces, ¿no? Replantee su formulación, replantee las mezclas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se le insiste bastante en que experimente mucho. Y bueno, el resultado, como verán, es eso, tanto por la experimentación como por el entendimiento a partir del dibujo. Y bueno, dentro de la estrategia, la segunda estrategia, he usado el error como parte del proceso. Eh, Entender que el arte no es perfecto, ¿no? Generar la confianza con uno mismo, como lo venía diciendo. En este caso yo me basé más que todo en los ejercicios de los apuntes, ¿no? Yo estudié un año de arquitectura y recuerdo que nos sacaban constantemente fuera de los salones para dibujar, para hacer apuntes directamente con el lapicero, con tinta, no lápiz, ¿ya? Y en ese sentido creo que funcionó muy bien, también lo recomiendo para los colegas docentes, no solamente por el resultado, sino también porque los alumnos necesitan salir fuera de las aulas, ¿no? Necesitan de alguna manera conocer un poco qué es lo que sucede más allá de las aulas. En este caso es el colegio Julio Ramón Ribeiro, que está aquí en el barrio de Boca Negra, en el cual estoy yo ahorita, sentado en una de sus aulas. Y más allá de qué es lo que van a dibujar o qué es lo que van a observar, creo que es importante también relacionar al alumno con su propia identidad, ¿no? A partir del lugar donde pertenece, en este caso el barrio de Boca Negra, ¿no? Y para eso nos juntábamos un rato, ¿no? Les contaba un poco la historia del barrio de Boca Negra, ¿no? Contándoles brevemente lo que era hace cientos de años, ¿no? Que antes era una hacienda para los virreyes, para los altos mandos, antes era una entrada, ¿no? Hacia Lima, luego pasó a ser un fundo, ¿no? Como la mayoría de los distritos, creo yo, pasó a ser un fundo y luego, ¿no? Fue ocupando la población migratoria, ¿no? De los distintos lugares del Perú. Hoy en día también de distintos lados de Latinoamérica, ¿no? Porque tengo alumnos también que son de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, y bueno, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante conocer un poco la historia del barrio. Y luego de eso, ¿no? La idea es, en este caso, volviendo a la premisa del error como parte del proceso, es que ellos dibujen, ¿no? Sin la necesidad de un lápiz, sin la necesidad de un borrador, sino se expresen directamente por medio de la tinta, del lapicero, salga como les salga. Porque yo pienso que todos sabemos dibujar, desde que somos niños hasta adultos, todos tenemos esa facultad innata de poder dibujar. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Distintos tipos de trazos, de líneas, enfoques, interpretaciones, ¿no? Juego de perspectiva, juego de planos, de volúmenes, de texturas, ¿no? Un alumno también se atrevió a hacerlo con aguada, ¿no? Con un poco de témpera negra y agua. Se animó a hacerlo. Nunca lo había hecho, pero hubieron resultados muy, muy potentes, la verdad. Es un ejercicio que funciona muy bien y que acerca más al alumno con su barrio, ¿no? Con el lugar de donde proviene, de donde vive. Bueno, otra estrategia que de alguna manera me ayudó bastante a que el alumno se suelte un poco más, ¿no? Explore un poco más su confianza y su expresividad, es los ejercicios de línea y los tipos de trazos. Sin la necesidad de materiales caros, ¿eh? A ver, yo tuve la posibilidad de traerles un poco de carbón vegetal,
pero como eran muchos, ¿no? Yo estaba manejando como 5 aulas de primero, era un montón, no podía abastecer. Así que se me ocurrió que usen carbón vegetal de parrilla, ¿no? Por un momento se me ocurrió de que cojan ellos troncos de los parques y los quemen, ¿no? Pero mejor no. Preferí evitar eh, posibles accidentes, así que dije, traigan carbón con el que hacen parrilla en casa, y bueno, ¿no? Igual va a servir. Y estos son los resultados. Los alumnos creo que necesitan eso, ¿no? Necesitan esa, que nosotros como docentes le generemos esa libertad para que ellos plasmen los sentimientos, sus emociones, ya sea en una cartulina, en un papel, Infantes envió y, dos peones. y bueno, eso, ¿no? Hasta con la mano Ah, estuvieron. ¿Dónde trabaja, me has dicho? no sé dónde Bueno, trabaja. dentro de la estrategia 3 decidí trabajar de experiencias personales, ¿no? Perdón, se me seca la verdad. En Bellas Artes se trabaja lo que es el autorretrato, ¿no? A partir de lo que es la identidad, donde se trasladan las emociones por medio de la arcilla. Y una vez más, ¿no? El ejercicio eh, como punto de partida fue el dibujo como herramienta. Como reconocimiento de los volúmenes, como reconocimiento de las emociones, del gesto, de la mirada, etcétera, etcétera. En ese sentido, el dibujo ayuda bastante, ¿no? Y si se darán cuenta, también hay ciertas diferencias en el dibujo y en la parte práctica de la arcilla, ¿no? Hay ciertos detalles que aún faltan, digamos, mejorar. Es justamente lo que sirve para eso el dibujo, ¿no? Obviamente son primeros ejercicios que han ido desarrollando los alumnos de educación artística, pero hay muchos logros objetivos que han podido conseguir. Luego de eso, ejercicios de interpretación del retrato humano, ¿no? En este caso, la alumna Blanca hizo una interpretación de ella misma a partir del uso de la tela, ¿no? Y la tela y la costura, inspirada en los títeres. Lo que se hace en Bellas Artes es, por un lado, el estudio del autorretrato, ¿no? De uno mismo, usando el espejo, los dibujos. Eh, yo prefiero usarlo así, sin usar fotos. ¿No? No es que no valga, pero prefiero que sea o con espejos y con dibujos. ¿Ya? Luego de eso, ellos pasan por un desarrollo creativo, en los cuales pueden usar el material que ellos quieran, que ellos les parezca, digamos, cómodos para su idea. Y en ese sentido, Blanca usó la tela, ¿no? Se inspiró en la artista Alma Libé, que tiene su taller en Miraflores. Es una artista que hace títeres, hace música, hace cuentos, eh, que nos abrió las puertas de su taller. Y otra de las estrategias importantes creo que sería también, pienso yo, no quedarse solamente con el contenido de las sesiones que están planteadas en el aula, ¿no? Que están planteadas en el plan anual educativo, sino también ver otras opciones en las cuales el alumno pueda sentirse a gusto, cómodo, pueda conocer, pueda interactuar. Y en ese sentido creo que es el acompañamiento de los alumnos hacia lugares donde pueda enriquecer su conocimiento, pueda inspirarse, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una foto del registro. Ella es la artista, este es su taller y estos son los títeres que ella hace, ¿no? Muy buena persona, muy buena gente. Y bueno, esta es una foto grupal de los alumnos de educación artística con mi persona y la artista. Bueno, también hicimos ejercicios o trabajos a partir de la identidad con los alumnos de secundaria, ¿no? Eh, a partir de los retratos en dibujo, sin lápiz, de frente, con plumón. O lo otro era también, ¿no? Cómo es que tú te puedes identificar a partir de un personaje que te guste, ¿no? Cómo se ve, cómo se aprecia en la figura del médico, ¿no?
Es una alumna que hizo un boceto y luego lo trasladó a una cartulina negra con tizas de pizarra, ¿no? Sencillo. También hemos trabajado con cemento, que es un material barato y muy fácil de manejar. Este es el resultado de las máscaras y este es el proceso, ¿no? Empezamos con lo que es arcilla, hacemos un molde de yeso y luego hacemos vaciados tanto en cemento como en papel. Eso es lo que te permite de alguna manera trabajar el molde y eso, ¿no? Y es algo que de alguna manera se ha venido planteando desde hace mucho tiempo ya. Por ejemplo, yo tomé como referencia al artista y educador Juan Villacorta, el cual uno de sus libros plantea este proceso muy interesante y lo puso en práctica. No solamente con el papel, sino también con el cemento, ¿no? Nos inspiramos en máscaras de la cultura Pachacamac y en las culturas de Chamí, y estos fueron los resultados. Y también hicimos ejercicios de modelado directo, ¿no? Cómo es que el alumno empieza a reconocer este material de construcción y le da, digamos, otro uso, otro replanteamiento, ¿no? Entender que el cemento no solamente es gris, ¿no? Se le puede trabajar a partir de distintos agregados como tierras de colores. Se le puede volver a un material más estético, si lo sabemos trabajar bien. En este caso, el alumno hizo una taza. Muy interesante. Bueno, en la estrategia número 4, me baso en lo que son materiales accesibles y que despiertan creatividad, ¿no? Yo creo que este punto es muy valioso, ya que rompe un poco la idea de los materiales tradicionales como la arcilla, como el yeso, como la piedra, la madera, etcétera, etcétera, sino más bien busca involucrarse con otros materiales que no necesitan, digamos, un costo alto, ¿no? Sino más bien promueve el reciclaje, quizás. Bueno, ya voy acelerando un poco. En este caso son trabajos interpretativos de la cabeza a partir mm, del cartón, fieltro, periódico, estructuras en malla, superpuestas con pedazos de cartulina. También lo que se hace en Bellas Artes es ese estudio de la figura humana, y en este caso se trabajó con plastilina escolar, ¿no? Propuestas en alambre, y este bodegón es una propuesta creativa, ¿no? A partir del tema del bodegón, y es periódico, aunque no parezca, ¿no? Parte de un molde en yeso y se unta papel encolado con periódico, se deja secar y el resultado final se pinta. En primera apariencia no parece que fuese este periódico, parece otro material X, pero la idea es esa, ¿no? Buscar distintas variantes, distintas estrategias para buscar resultados óptimos sin la necesidad de gastar tanto también. Y bueno, estos son ejercicios de experimentación con diversos materiales que se insiste mucho en la práctica de los educadores de arte para que tengan de alguna manera como una paleta de materiales, ¿no? Como un, digamos, mostrario de materiales. Esto le ayuda y le facilita mucho para ver, digamos, una gama de posibilidades. Bueno, estos son trabajos de repujado que se han hecho en colegios. Hasta hace poco lo hemos venido trabajando. Se han recolectado latas de gaseosa, de cerveza, energizantes, y se le ha dado un segundo uso, un replanteamiento para trabajar el repujado, que es una práctica ancestral que se busca llevar a cabo también para ponerle en valor dentro de las aulas. Y bueno, como última estrategia, el rol del docente no solamente es el de acompañante, sino también es guía, dar la confianza, no solo como evaluador. La idea no solamente es el trabajo en las aulas, sino también sacarlo de las aulas, ¿no? Llevarlos a museos, en este caso el Museo Prefectero Maestro, al MUSE, a, digamos, a indagar un poco más sobre los procesos antiguos, ¿no?
de las culturas precolombinas, los materiales, cómo han hecho para poder manipular el metal, por ejemplo, ¿no? Eso. Y también, una vez más, ¿no? Insisto en que debemos visitar artistas, ¿no? Porque ellos nos van a dar también un enfoque personal y distinto a lo que nosotros ya sabemos. En este caso, el artista María Paz del estudio Uno Papel, que hace trabajos con papel, netamente con papel. Parece cerámica, pero no, ella lo que usa es papel. Y bueno, ¿no? El acompañamiento docente también en el taller. En este caso, mi persona en las aulas de Bellas Artes. Bueno, una comparación entre Bellas Artes y la educación secundaria sería que en Bellas Artes se explora de manera más exhaustiva la técnica, una búsqueda del lenguaje propio, ¿no? Porque no solamente se forma educadores, sino también artistas educadores, ¿no? Es la idea. Los proyectos son un poco más largos, cosa que permite explorar un poco más a los alumnos y se hace una profundización conceptual. Por otro lado, en secundaria hay una mayor exploración, digamos, pues se podría decir que un poco más teórica que práctica, pero se busca el desarrollo de la sensibilidad, ejercicios breves pero importantes y el descubrimiento creativo, que todos lo tienen, todos los alumnos lo tienen. Y por último, para cerrar, bueno, enseñar arte no es solo enseñar técnicas, es ayudar a comprender la observación, experimentar y encontrar una forma propia de relacionarse con el mundo. Las estrategias creativas, creo yo, nacen muchas veces de escuchar lo que ocurre en el aula, lo que sucede en el aula. Esto es un ejemplo de un trabajo de los alumnos de cuarto año de educación artística de la UNAVAP, a partir de la técnica del ensamblaje con materiales encontrados, ¿no? Donde buscan de alguna manera exponer o hacer como una demanda social hacia todos los acontecimientos que vienen pasando en la capital, ¿no? Las extorsiones, los asesinatos, un sinfín de cosas que de alguna manera hacen que nuestra sociedad cada vez se vea más afectada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Johan. Muy interesante, digamos, las propuestas desde los diversos usos de los materiales, partiendo desde la técnica y todo lo que concierne en la formulación del proceso creativo, en el trabajo que se va haciendo, es bastante interesante y que tengas estas perspectivas tanto del estudiante y a la vez también de los procesos que se está dando, ¿no? Y a la vez también ver al docente como una forma mucho más amplia de solamente ser docente. Y eso es bastante importante hoy en día y hay que fortalecer. A ver, por favor, el link que había enviado, hay que registrarnos, por favor, y vamos a ir preguntando, perdón, vamos a formular nuestras preguntas para poder hacerles saber a cada uno de nuestros ponentes. Sí, muchísimas gracias. Vamos a estar viéndolos porque ya tenemos una pregunta. Quería que, creo que esto va dirigido a Johan, creo que es a ti. Sí. Dice, Isabel Robalino nos pregunta, ¿cuál es el proceso ¿no? ¿Cuál es el proceso de uso de la evaluación en educación artística en el aula? Perdón, ¿el proceso de qué? El proceso de uso de evaluación en la educación artística en el aula. Uso de evaluación. Sí, ¿cuál es el proceso de uso de evaluación en la educación artística en el aula? Creo que faltó formular bien la pregunta. Me imagino que se está cuestionando un poco cuál es digamos, cómo correspondería el proceso de la evaluación, ¿no? De la educación artística. ¿Cómo se mide eso, ¿no? Ah, vale, vale, entendí. Bueno, aparte del acompañamiento, perdón que me tenga que mover, sino que ya van a cerrar el colegio. Normalmente lo hacemos mediante rúbricas o mediante una lista de cotejos, pero también evaluamos desde la actitud del estudiante, cómo es que lo que uno plantea
a partir de la enseñanza, el alumno vaya indagando más allá de eso, que no se quede con eso simplemente, sino también que explore más allá. Por ejemplo, lo que, no sé si en una de las diapositivas viste un montón de, f- de, de pruebas, de materiales, ¿no? Eso lo hizo una alumna. Fue indagando mucho más allá porque creo que le parece más con el material, ¿no? De ir probando cosas nuevas, viendo eso. Perdón, ok. No sé si aclaré la duda, disculpen, Sí, si es que me sí, estoy muchísimas moviendo gracias, Johan. Ahí ya vamos a también hacer correcto. tenemos. Nos dice, profesor Jesús, ¿podría compartir el link del grupo de docentes de arte? Bueno, eso es un pedido, más que nada, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay una, quizás para que pueda responder Jesús un poquito de esta pregunta y estaríamos cerrando con eso. Si promover la creatividad y sensibilidad es con proyectos cortos o se valora mucho el proceso, ¿qué hacemos con los juegos florales donde se valora como si estuviéramos en una escuela superior de arte? Quizá Jesús podría darle una respuesta a esto o Johan también para dar la oportunidad de responderlas. Sí, adelante Jesús. Gracias, gracias, Jan. Sí, mira, claro, los juegos florales, los concursos educativos en realidad en su conjunto buscan responder también a lo que se trabaja en el área curricular, o sea, no están desconectados, ¿no? El detalle es cómo hacemos que esa conexión, que sí es real, pueda calzar de mejor forma en nuestras unidades. Entonces, ahí está el reto siempre de digamos, planificar una unidad que pueda servir para que puedan los estudiantes y los docentes tener el estudiante tener la posibilidad de mostrar un poco las habilidades artísticas que tiene y el docente poder identificarlas para poder, digamos, ir armando un cuadro, ¿no? de estudiantes que puedan representar a la institución educativa en los juegos florales. Esta unidad tendría que tener características muy particulares. Podría estar orientado no sé, al conocimiento de las diferentes manifestaciones artístico-culturales de nuestra localidad, ¿no? Donde puedas trabajar un poco de música, un poco de danza y más, que te permita también tus conocimientos, tu especialidad, ¿no? Entonces, dentro de eso seguramente vas a identificar a los estudiantes, ¿no? Pero digamos, es un poco conducirlo de la mejor forma para que no se desdibuje tu unidad y se convierta en una preparación de estudiantes para poder participar en los Juegos Florales. Perfecto. Aquí hay una preguntita más, Jesús, para ti, que es bastante interesante. Dice, ¿qué opinas de docentes de música que solo enseñan durante el bimestre Ah, un solo instrumento? Sí. sí, sí, justo vi esa pregunta también anteriormente de Jenny, justo cuando Ujú. terminaba. Eh, Miren, yo creo que el problema no está en el instrumento, ¿no? Porque el instrumento, así tengas un solo instrumento, una flauta, si lo trabajas además con algún elemento que te pueda ayudar con el ritmo, y lo melódico no es tan, digamos, importante, pero sí lo rítmico. eh, si es que nosotros le vamos a enseñar ojos azules, pónganse ya, que es como que lo más fácil, ¿no? Ojos azules y todos van a tocar el ojos azules de manera al unísono. Obviamente nuestra unidad, nuestras sesiones claramente van a estar pensadas como si fuesen un taller específico de aprendizaje de un instrumento musical. Pero si nosotros nos damos cuenta, lo que debemos desarrollar son competencias. O sea, a través de esa flauta debemos de tratar de comunicar algo que no lo vamos a hacer con un repertorio, ¿no? Lo vamos a hacer desde la creatividad, desde la creación. Esa flauta puede convertirse en un instrumento
que va a tocar ciertas melodías, que digan, no sé, a ver, si estamos hablando del bullying, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado del bullying y más. Seguramente podríamos encontrar alguna melodía de alguna canción que hable del bullying o que responda a estas acciones un poco abusivas que puede haber de un estudiante a otro, pero lo podemos escenificar también desde los sonidos que puedan generar un poco de tensión, de que puedan generar un poco de alegría, porque de repente ya se fueron resolviendo estos asuntos que incomodaban y más, ¿no? Pero la flauta se puede convertir en un elemento creativo y estaría funcionando muy bien, ¿no? Así sea un solo instrumento. El detalle es de que si voy a aprender un repertorio, únicamente, no va a coincidir con mi desarrollo de competencias por ningún lado va a coincidir. Entonces ahí sí no estaríamos trabajando bien. Perfecto, muchísimas gracias. La última pregunta sería para Johan, que estaba preguntando mientras exponía. Dice, para realizar este tipo de trabajos, ¿es recomendable trabajar con aprendizaje basado en proyectos o con unidades o sesiones? Eso era la pregunta que estaba mencionando o que se estaba haciendo cuando estaba exponiendo Johan. Johan, si puedes respondernos eso, por favor. A ver, bueno, quería responder la anterior pregunta. Lo que pasa es que me estaba basando mucho todavía en Bellas Artes. Creo que, no sé si Isabel se refería también a cómo evalúo yo en colegios. En el caso de colegios, bueno, voy a ser totalmente honesto, ¿ya? Porque como al principio comenté, mi formación es netamente escultórica, ¿ya? Yo soy escultor, soy artista, escultor. Claro, me dedico a la docencia, me gusta, pero a mí, para ser honesto, en lo que es el colegio, me ha resultado un poco más complicado porque por la cantidad quizás de alumnos en cómo se manejan. En este caso acá, por ejemplo, estoy con más de 200 alumnos. Yo manejo 8 secciones. Cada sección tiene 32 alumnos. Para mí es muy complejo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, el lugar, ¿no? Es cuarto y quinto de secundaria, lo que me toca ahora, y es un poco más, digamos, eh, difícil manejarlo. Lo que yo hago es hacer un seguimiento, digamos, uno a uno, aunque me tome tiempo, aunque me sea un poco más difícil, voy evaluando tanto con la observación y también con un acercamiento, digamos, personal de tú a tú, ¿no? A partir de ciertas preguntas, eh, cómo va, cómo se siente el alumno, ¿no? Para saber si puede desarrollar o no en lo que se está planteando en la sesión. Y bueno, ¿no? Luego de eso, como mencioné, hay una lista de cotejo y una rúbrica de evaluación. Bueno, en cuanto a la pregunta ¿podrías repetírmela, por favor, la última? Sí, creo que está enfocada en planteamiento de ¿Cuál es la más proyectos, algo recomendable? así. ¿Trabajar con aprendizaje basado en proyectos o por sesiones o unidades, dice? Creo que yo no soy una sola metodología, ¿no? Como te vengo diciendo, como te acabo de mencionar, yo trato de adaptarme, primero trato de adaptarme al lugar y en base a eso yo voy viendo qué es lo que puede funcionar más y qué cosas puede funcionar menos, ¿no? Por eso es que me basé en estas 5 estrategias, ¿no? Por ejemplo, el bodegón es algo que no falla, nunca, no falla. El sacarlos a explorar el paisaje urbano, la vegetación también es otra de las cosas que no fallan. Yo creo que depende mucho del planteamiento del docente y el contexto en el cual está enseñando. Obviamente no es lo mismo enseñar en un colegio estatal que en un colegio particular, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de iniciar mis prácticas en el colegio Newton, que está en La Molina, y es una diferencia abismal en la cual se nota acá, ¿no? En el colegio, ¿no? Es una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, yo, para ser honesto, prefiero, o sea, me gusta, me siento como más acá, ¿no? Porque Sí.
a ver, me ayuda a desarrollar la empatía con los alumnos y tal. Yo creo que es importante también la labor como nosotros como docentes para justamente lo que decía el maestro que inició la exposición, para que esa chispa que tiene cada alumno no se apague, sino más bien la sigamos alimentando y alimentando, alimentando para que nunca se apague, sino más bien se desarrolle y aflore cada vez más. Eso. Perfecto, muchas gracias. Jesús, quizás que podías complementar algo más a esa pregunta para cerrar. Es que lo que pasa es que me distraje respondiendo en el chat. Sí, sí, sí. Plantéamelo al toque y... Sí, y- este tipo de trabajo sí es Ah, interesante ya. trabajar, sí, por De aprendizaje basado acuerdo. en proyectos o unidades o sesiones, sí. Ya mira, o sea, la idea creo que sería de que todos podamos ir entendiendo cada vez mejor el ABP y ir incorporándolo, ¿no? En nuestra práctica, porque debería encajar súper bien con nuestra unidad de aprendizaje. O sea, el detalle es de que el ABP, de acuerdo como tú, es que yo creo que podemos empezar con lo más elemental y luego ir escalando un poquito más y luego escalando un poquito más hasta poder llegar a que nuestros estudiantes mismos sean quienes planteen la situación problemática o la situación significativa y que ellos mismos prácticamente sean los que construyen todo, los que planifican, los que conforman los grupos, los equipos, los que piensan qué materiales tienen que servir o pueden servirles más, y toda la construcción va a ser prácticamente conducida y de buena forma autónomamente por los estudiantes, con nosotros como facilitadores, ¿no? Siempre atentos a un poco a guiarlos, a conducirlos también un poco, ¿no? Pero eso es, digamos, como que lo más top que deberíamos lograr. Pero podríamos empezar a dar ese espacio en que identifiquen cuál es el asunto y que nosotros vamos guiando una buena parte, ¿no? En una buena parte ellos trabajan porque si no no nos va a permitir, digamos, planificar, porque recuerden que nosotros planificamos nuestra unidad y ya tenemos como que lo que vamos a llevar al aula. Y el ABP, a mi entender, como debería funcionar, es que yo voy y descubro junto a ellos lo que queremos trabajar y todo lo vamos construyendo juntos. Pero si yo hago mi unidad y llevo, ¿cómo calza un ABP, digamos, ¿no? Entonces, o un ABP potente, ¿no? Entonces, lo que yo llevo ya debería tener cierta libertad, cierta posibilidad de apertura para que el estudiante pueda, romper un poco lo que ya está en la unidad, ¿no? Nuestra unidad debería ser flexible, para poder, tomar lo que los estudiantes llevan, quieren y les interesan. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Johan, muchísimas gracias a Jesús. Eh, para poder terminar, quisiera antes de poder terminar, invitarles que el día de mañana también tenemos un conversatorio presencial en el Ministerio de Cultura. Tenemos también tres ponentes ahí. Estará Carlos Risco, Mariseta, también tenemos a Juliana, que también es parte del Bineo. Y estamos iniciando este webinar como una antesala al lanzamiento de la Semana de Educación Artística y en este proceso y en este eje temático de territorio e identidad es importante pensar desde ello en el fortalecimiento desde las artes. Por otra parte, también invito también a las siguientes talleres, perdón, a los siguientes webinars y talleres también que va a estar el sábado. Desde mañana tenemos presencial a las 7 de la noche en el Ministerio de Cultura. Y agradecer también porque todo esto está posible, todo esto se está dando como una forma de que nosotros también tengamos esta forma de compartir y aprender de uno del otro, ¿no? Y bueno, invitarles y agradecerles esta iniciativa de la Semana de Educación Artística. Se ha venido coordinando y se ha venido gestando desde el Ministerio de Educación y conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Agradecerle a cada uno de los Ya, participantes, sin antes de pedirles, por favor, pudiéramos prender nuestras cámaras porque quiero hacer un par de capturas, por favor. A todos, ya, por favor, solo. muchísimas gracias a todos. Sí, dígame, Jan, si me Jesús. permites, solo Sí, brevemente, sí, sí. brevemente, me parece una pregunta muy interesante. Esta la voy a responder bien cortito nada más.
una que hace Jenny. ¿Qué Sí, opinan de los mientras, docentes que mientras trabajan los... vamos prendiendo nuestras cámaras. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sobre los cuatro lenguajes me parece que es algo que tenemos que ir buscando alcanzar, porque los estudiantes en el aula, así sean 30, 20 o 40, no todos van a querer pintar únicamente o cantar o tocar un instrumento, bailar. Cada uno va a querer trabajar ese proyecto desde sus intereses, desde lo que ellos les gusta más. Entonces tenemos que alcanzar ese nivel, ¿no? Para que en el aula el proyecto tenga danza, tenga teatro, tenga artes visuales y tenga música. Eso es, creo, nuestro objetivo poco a poco y creo que lo vamos a ir logrando, ¿no? Hay que darles la confianza a los estudiantes y verdad ellos solitos pueden construir también con nuestro apoyo, nuestro conocimiento. Invitarlos también a la Red Nacional de Docentes de Arte y Cultura. El sábado vamos a estar ahí en el Ministerio de Cultura también presentes para las actividades presenciales. Gracias, Jan. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Encendamos todas la mayoría de nuestras cámaras, por favor. Genial, ahí está. A ver, perfecto, una domita. Ahí